La gente siempre me pregunta, Joel, Javier, yo quiero invertir en un apartamento donde yo tenga un alto retorno y yo solamente escuche la caja registradora haciendo ¡pling! Entonces, si usted en realidad, si es verdad que usted quiere eso, yo le invito a que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque hoy le vamos a mostrar una excelente oportunidad de inversión a tan solo 2 minutos del downtown de Bávaro. Eso es así. Así que vamos arriba. Ok, mi hermanito, háblame un poquito sobre este proyecto. Fase 1, fase 2, cuéntame. Mira, esta es la fase 1. Ok. Ya está próximo a ser entregada. Estamos hablando aquí de 98 unidades. 98 unidades. Alrededor de 98 unidades. Vemos lo que es el área central, donde van a estar concentradas las amenidades. Bien. Tenemos el edificio A, B y C. Perdón, A, B y C. De acuerdo, en el medio el C. Correcto. Tenemos en el primer nivel, vamos a tener lo que es el lobby. Vemos aquí esta área, si pueden acercarse. Lo primero que vean es esta piscina. Impresionante piscina, y más con este calor aquí, que lo que da tirarse y me das un chapuzón. ¿Verdad? Ok. Entonces, como te decía, mira, aquí tenemos la parte de la entrada, donde vamos a tener el lobby. Algo que cabe recalcar es que esto es un proyecto tipo condotel. Sí, eso yo quiero que lo hablemos dentro del apartamento, porque yo quiero que se queden hasta el final, por favor, para entender completamente el concepto de video. Porque exacto. si usted nos llama y usted no ve el video, va a estar confuso aunque vea el brochure. Vamos a explicarle detalle por detalle del proyecto. Pues yo quiero que usted se me quede hasta el final, por favor. Ok, dime, tenemos Entonces, primer nivel, lobby. Tenemos lobby. Segundo nivel, coworking y restaurante. Correcto. Tercero y cuarto nivel para ya son vivienda. apartamentos. ¿Qué eso fue lo es. que tú me dijiste que va a haber aquí atrás? Aquí. Venga, por favor, por aquí. Aquí vemos, como te dije, esta es la parte donde vamos a tener, tenemos el lobby, ya lo habíamos mencionado. Aquí detrás tenemos el área de parqueo. Y allá al fondo vamos a tener el área de recreación, donde vamos a tener canchas de pádel. Bien. Canchas de pádel. Entonces, esto es un concepto, primero dijimos que le vamos a hablar adentro, pero es un concepto condotel. Correcto. Total. Para inversión. Para inversión, esto es plenamente inversión. Totalmente amueblado. Totalmente amueblado, Porque le gusta que eso lo vamos a mostrar ahora. Sí. El apartamento modelo, como vienen los apartamentos. La fase 2 es igual, las amenidades van a ser compartidas, pero es el mismo concepto. Ok. Es el mismo concepto. Es un concepto solo adulto. Eso lo vamos a explicar más adelante. Sí, vamos arriba. Para que la gente, nos vamos a sentar para que la gente entienda realmente el concepto. Exacto, y vamos a mostrar detalle por detalle, de tal manera que cuando usted termine de ver el video, usted te diga, sí, ese es el apartamento que yo ando buscando. Eso es así. O no, mira, eso no me gusta. Eso Así es que vamos arriba. Vamos arriba. Joel, please open the door. Thank you, my brother. God bless you. Vamos arriba ahora. Gente, bienvenida a su próxima inversión. Ay. Aquí sí hay suite, señores. Joel, háblame rápido. Vamos a lo que vamos. Vamos a explicar rápido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es el modelo de apartamento. Ya este apartamento lo tenemos como modelo, pero ya está vendido. Sí, ya está vendido. Son 55 metros cuadrados de Bien. plenamente inversión. Ok. Esto es 55 metros Cada cuadrados. metro huele a dinero aquí. Esto no es dinero para que usted esté pensando y que yo voy a venir un mes. No, esto es para que usted genere dinero. ¿Sí? Esto es para nadie, no. Vamos a iniciar, dice las cosas, todo lo que tenemos acá. Entonces, Cierra aquí. una vez entramos, lo primero que tenemos es el closet, Por o favor. digamos organizador o depósito. Ahí van unas tramerías. Correcto. Entonces aquí tenemos el área de lavado con su torre, lavadora secadora, que viene incluida. Todo eso viene ahí, señores. Y tenemos aquí una de las partes que más me gusta, que es el baño. Aquí tenemos el baño bastante amplio. Tenemos un tocador, podemos decir casi doble. El baño bastante amplio. Alguna particularidad que tiene es que el fondo puede ser personalizado con una imagen de su preferencia, pero todo esto viene así mismo incluido. El baño está bastante amplio y, Sí. y las terminaciones están muy Sí, buenas. fíjate el tamaño de la ducha. Sí. O sea, aquí caben 3 personas cómodamente, Sin ningún tipo de sin problema. ningún tipo de Es problema. verdad. Entonces, ya saliendo de esta zona, vamos a lo que es la parte de la cocina.
Entonces, joven, háblame un poquito sobre este concepto, un open concept. Viene todo lo que tú me estás diciendo. Todo lo que tú estás viendo viene con el apartamento. Una particularidad de este constructor es que este constructor tiene ya más de 15 años en el mercado. Okay. Es un constructor que se ha dedicado su vida, digamos, de desarrollo, se ha dedicado a la construcción de la mayoría de hoteles que están en la zona. Tú le decías a un cliente ayer justamente que lo traímos, que ellos han construido ¿cuántos hoteles aproximadamente? Yo no le puse el número, pero dije, si hay 100 hoteles en la zona, ellos han construido 90. O sea, que realmente han estado de la mano de la mayoría de construcción y desarrollo aquí de la zona. Y son gente que ya tienen experiencia en el área hotelera. Bien. Por eso ellos decidieron, si nosotros le construimos a otros, tenemos todo el conocimiento, vamos a hacer el proyecto nosotros. También dentro del grupo que ellos tienen el tema de la fabricación. Sí. Ellos mismos son los Todos estos mobiliarios y demás, todo esto a medida, ellos son los que han construido eso. ¿Me deja mostrar la chulería antes que tú empieces con la terminación? Sí, claro, claro. La chulería que me gusta, la chulería que me gusta. Imagínese usted entró a su apartamento, usted compró su apartamento, ojo, aunque ese estilo condotel usted lo puede utilizar, pero esto al final le vamos a explicar esos detallitos de lo que significa condotel. Mientras tanto vamos a hablar de la chulería que tienen los apartamentos, todos los apartamentos. Entonces, usted está aquí sentado, comiendo algo, pero usted tiene que, como yo, que muchas veces estoy viendo un videito, te puedes sentar, hermano. Gracias. Te invito a mi próxima inversión. Gracias. Porque es muy probable que quizá yo reserve uno hoy, tú no lo sabes. Entonces puede que yo estoy aquí, estoy viendo una película con alguien y automáticamente digo, ay, pero es que yo necesito mandar un correo. Y automáticamente, señor, esto está muy chulo. Pero, ojo, también a veces pasa que uno anda con un nivel de alambre, señores. Yo ando siempre con mucho alambre. Lo pongo ahí y ya terminé. Déjame seguir entonces en mi tema de viendo mi película. Usted viene, sube su pie y usted está ready to go. Entonces, otra chulería que tiene el apartamento. Miren, aquí va a haber un escalón de 2 peldaños. Miren, señores, esta chulería. Todo el espacio de abajo viene con gavetas para usted poder poner lo que usted quiera. Entonces, Joel, sígueme explicando. Vámonos con la terminación. Pero hay algo que a ti te faltó. ¿Y qué me falta? ¡Ay! Pero mire, porque ya... Digo, no sé si es lo mismo, No, pero no. estamos aquí sentados. Sí. Se me está descargando todo. Ajá. Tú dijiste del alambre. ¿Tú viste las conexiones? Por favor, venga por aquí. Venga. Es verdad, se me olvidó. Señores, tenemos USB y tenemos también algo normal. Pero a usted también se le quedó algo, hermano. Si por X o Y situación yo recibí a Joel, porque Joel muchas veces, que es lo que nos pasa, yo rento un Airbnb o me quedo en un Airbnb, pero a veces no coge la noche en el apartamento de él y yo me quedo a dormir. Entonces pongamos que yo estoy aquí con mi pareja, voy a dormir, pero Joel vino y Joel quiere dormir y Joel no quiere coger para su casa porque está en otro lugar. Automáticamente usted viene, que esto es vivo, que yo lo estoy haciendo, esto no estaba planificado. ¿Cómo es? Joder. Vete a tu casa, tú tienes que saber armar. ¿Verdad, joder? Miren, señores, miren esto. Esto es un sofá cama. Usted puede perfectamente poner 2 personas que no sean muy grandes, ¿verdad? Sí, porque después vienen ahorita con uno de 6.7 pies y tú supiste, ¿verdad? Que los pies le salen. Entonces, señores, automáticamente usted tiene aquí esta opción. Entonces, Joel, tú me vas a explicar de las terminaciones cuando yo te interrumpa. Vamos arriba. Cabe destacar que todo lo que estamos mostrando, todo esto viene con la unidad. Sí, todo, absolutamente todo. Tenemos cocina modular, Sí. tope en granito. Ajá. Tenemos aquí el área de refrigeración, tenemos estufa de tope eléctrica, tenemos el horno eléctrico, tenemos extractor. Ajá. Entonces, todo esto cocina modular hecha a la medida. No hay gas aquí, señores, todo es eléctrico. Hecho a Correcto, medida, ¿verdad? que es correcto. Hecho a medida. Biblioteca. Todo esto, los electrodomésticos, los appliances, todo esto viene con garantía del fabricante. Y miren la altura que tiene los techos, Sí, es esto es aire central. Sí, correcto, es aire central. Tenemos aquí el televisor que viene con Sí, esto. señores, de verdad que esto es un palo, de verdad que sí. Entonces tenemos aquí el área de la habitación. Esta habitación bastante amplia. Tenemos aquí lo que es una cama king. Tenemos el área de lo que es el closet, también Venga por hecho a aquí. medida. Esto está chévere, señores, chévere. Ahora bien, hay 4 tipos de apartamentos. Ese es un primer nivel, el cual el primer nivel cuenta con, bueno, está cerrado ahora. Vengan por aquí, pero vengan por aquí, El por lo primer menos para nivel que vean. cuenta con lo que es
terraza. Sí. Segundo nivel cuenta con un balcón Y y una jardinería. Sí. Tercer nivel cuenta con ventanales para la vista. Y el cuarto nivel tiene lo que es un área de rooftop o una azotea. Ven, siéntate conmigo para que hablemos entonces, sigamos hablando de las unidades y los precios y demás. Ok, Joel. Joel, me indicabas que tenemos primer nivel con jardín, segundo con balcón, tercero con un mirador, cuarto con mirador, pero tiene el rooftop. Correcto. Entonces, el primer nivel y el segundo nivel valen 145.900. Eso es así. El segundo nivel vale, nivel. el tercer nivel, perdón, vale 125.900. Y ya finalmente lo que es el cuarto nivel con rooftop vale 168.900. Tiene el cuarto y el quinto nivel con rooftop. Entonces, Joel, hablemos sobre qué es un condotel, porque creo que la gente solamente piensa en condotel con el tema de la administración. Sí. ¿Qué es un condotel? Fíjate, el condotel es un complejo o un condominio, Sí. un complejo de apartamentos o de viviendas así tipo apartamentos con los servicios de hotelería. Ok. Dígase laundry, dígase servicio de bellboy, dígase servicio de camarista, dígase servicio de lobby y demás. Desayuno y demás. Todo eso es incluido. Ese es el servicio Y condotel. el concepto de condominio viene porque es una unión, es un grupo de propietarios. Cuando usted tiene un hotel, usted tiene un grupo de propietarios, pero es una... O una directiva, un accionista. Sí, son grupos de accionistas, son 5 o 6, pero aquí usted tiene 90 apartamentos, el cual hay 90 propietarios en caso de que cada propietario compre una unidad, Sí, porque una sola unidad. hay un propietario a veces que compra 5 unidades. Entonces es por eso que viene el concepto de condo hotel. Es Entonces, correcto. Explicado eso, para que eso quede como cerrado, háblame sobre cómo va a funcionar este proyecto y por qué tú entiendes que sería una excelente opción. Mira, esta es una excelente opción para todos aquellos que busquen invertir. Bien. Porque hay mucha gente que dicen, yo quiero una inversión, pero pasan 6 meses aquí en el país dentro de la propiedad. No. Al final eso no es una inversión. O quiero una porque usted inversión, tiene- pero está pensando de que cuando venga a vacacionar, oye, eso. Entonces, si usted quiere inversión es para usted recibir un retorno. Sí. Entonces, esto es un proyecto, ojo, la unidad es suya. Sí, sí. Esto no es timeshare, esto no es tiempo compartido, nada de esto. Correcto. La unidad es suya. Usted se le va a entregar un título De de propiedad. propiedad por esa unidad. Bien. Pero el concepto de eso es para que usted reciba un retorno de su inversión. Bien. O sea, esto es meramente para inversión. Que usted quiere usar su propiedad, sí lo puede utilizar. ¿Cuántas veces usted quiere? Cuantas veces usted quiere, solamente notificando para que la saquen de inventario al momento de rentarla. Bien. Pero esto es un proyecto, como te mencionaba, totalmente amoblado. Sí. La ubicación es estratégica y es una excelente ubicación que ya más adelante podemos mostrar dónde estamos. No, y mientras pasen los años y los años y los años, esto siempre será Siempre una va a ubicación. ser una ubicación estratégica. Sí. Eso es así. Otra cosa que tiene es la particularidad, lo que le ofrece a los huéspedes o a las personas que vayan a rentar al Target. Porque esto es un proyecto que es solo adulto. ¿Por qué solo adulto? Muchas personas ya después de la pandemia, que nos enseñó muchas cosas, han comenzado a trabajar lo que es de una forma remota. Correcto. Hoy están aquí, mañana se van a otro país y sucesivamente. Son adultos. Entonces, aquí todos los servicios que se van a proveer es pensado estratégicamente para adultos. Para ese- Esta para piscina ese va a estar público. abierta 24 horas. Correcto. Si usted trabaja en la mañana y no le dio tiempo a disfrutar de la piscina en el día, pero A se las quiere 3 de la bañar mañana. a las 3 de la mañana usted hace un chapuzón, usted se lo puede dar. Correcto. Entonces, por eso es solo adulto, porque el concepto aquí plenamente es adulto. Entonces, todos también, otra cosa es que todo esto incluye lo que es el desayuno. Que cuando usted tiene un huésped aquí, usted va a venir con su huésped no se va a tener que preocupar por más nada, porque el desayuno ya va a estar incluido. Vamos a tener mini market, vamos a tener otro establecimiento, vamos a Restaurantes. tener restaurante, vamos a tener un food truck. Y todo eso es meramente de las amenidades que van a pertenecer a este proyecto. Te dijo de la inversión. Algo que tiene la visión que tiene esta compañía es que ellos se están desarrollando en otros países. Ok. Si mañana, ejemplo, yo soy propietario aquí en Punta Cana. Yo. Bueno, Yo soy propietario aquí. Tú eres propietario aquí. Yo compro en Aruba. Sí, exacto. Yo compro en Aruba. Si yo vivo en Aruba, Sí. o tú vives aquí, pero tú mañana dices, bueno, yo quiero ir a Aruba. Tú le dices, mire, yo soy propietario en Punta Cana, pero quiero ir a Aruba. Ellos te consideran y te ceden una propiedad, porque al final tú tienes una propiedad de la compañía. Correcto. Pero cabe destacar que esto no es timeshare, esto no es tiempo compartido. Lo digo porque ese es el modelo que utilizan muchas de estas compañías, pero al final usted no es dueño de nada. Exacto. Usted solamente dice que es dueño de un espacio, pero tiene que pagar mantenimiento. Aquí no. Esto es suyo. Si usted hoy agarra y quiere vender esto, lo puede vender mañana sin ningún problema con su título. Y ya hay propietarios que compraron en la fase 1
y Compraron varias unidades. Compraron varias unidades y de esas unidades están revendiendo. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando es la fase 1 porque es lo que ya está próximo a entrega, pero lo que se está vendiendo es la fase 2, que es justamente al lado, con el mismo concepto y todo. Entonces, hermano, háblame sobre, si yo compro aquí lo del tema de rental pool. Rental pool, mira, rental pool, mucha gente lo ha tergiversado y ha mal informado, mal educado al oyente. O a aquellas personas que quieren invertir y están investigando en este negocio. El rental pool es simple. Okay. Vamos a decir, cada unidad aquí, cada piso tiene un precio diferente. Bien. Porque tienen alguna medida extra, ya sea la terraza, sea el balcón, terminador o el rooftop. Correcto. Vamos a suponer que el primer piso se rente, el primer y segundo piso se renta en $100 la noche. Tercer piso se renta en 80 y el cuarto piso se renta en 120. Yo estoy en el primer piso. Vamos a suponer que hay 20 apartamentos. Este mes de julio, de los 20 apartamentos, solamente se rentaron 18 apartamentos. Hubieron 2 apartamentos que se pudieron rentar, vamos a suponer, 3 días de los 30. Exacto. Si al final los 20 apartamentos, toda la renta que hizo $1,000, para ponerte un ejemplo. Sí, claro, claro. $1,000, no, porque después ahorita dicen que que ayer, nada más van a ser $1,000. No, que el cliente ayer dijo, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Exacto. Estoy dando un número. Va a ser $100,000. Póngale $100,000. Hizo $100,000 Sí. los 20 apartamentos. Correcto. Si nosotros dividimos $100,000 en 20 apartamentos, son $5,000 a cada uno. Ok, sí. Si la planta hizo $100,000, Ajá. pero mi apartamento ese mes no se rentó, o se rentó solamente 5 días, pero al final hizo $100,000. Si a todos los apartamentos le tocan $5,000, a mí me va a tocar $5,000. Correcto. Por eso es el tema del condotel combinado con el rental pool. Atención aquí. Ojo aquí, hágame un zoom. No todos los proyectos que sean condotel tienen rental pool. No. Porque tú supiste, ¿verdad? Que me van a explotar el teléfono haciéndome esa pregunta. No. Este proyecto en específico tiene esa facilidad porque está pensado solo para que usted lo rente. Usted lo puede usar cuando usted le dé la gana, pero está pensado para una persona que quiere multiplicar el capital que tiene para sea invertir en otro proyecto o hacer crecer los recursos que tiene en el banco. Entonces, por eso es tan importante que usted sepa que este proyecto, que es condotel, que solamente son de una habitación, no hay de 2, no hay de 3, no hay estudio, una habitación es con rental pool y con administración hotelera, ya que es un condotel. Todos los gastos serán compartidos, las ganancias serán compartidas. Por eso aquí, si usted me dice, Javier, ¿cuál es el costo del mantenimiento? Aquí no hay un costo del mantenimiento en sí, porque como está manejado como si fuese un hotel, corríjame si estoy mal. Correcto. Si está manejado como está manejado como si fuese un hotel, ya se habla de la operación. ¿Cuál fue la operación? Entre gasto e ingreso, se divide entre la cantidad de propietarios. Se divide entre la cantidad de propietarios, se le manda un reporte mensual y usted puede entonces así percibir ingresos. Eso tiene una ventaja y es que cuando usted tenga un mes malo, pues usted sabe que tiene una ganancia porque quizá otras unidades pudieron rentarse. Eso es así, por eso se llaman costo de operaciones. Costo de operaciones. Algo que cabe destacar, Sí. porque tú sabes que hay gente que realmente hacen unas preguntas o vienen con unas ideas que hay que reírse. Dígame cuál es la idea que viene esa. Ok. Si usted viene Sí. y en el mes de agosto me usó el apartamento porque usted se quiso quedar 20 días, no crea que usted va a recibir la ganancia de los 20 días porque hay pechos que se atreven a pensarlo. Qué bueno que tú hiciste esa acotación, porque no sé por qué la gente son muy inteligentes, pero a veces la gente se quiere hacer loca. A veces ellos se hacen el loco al propósito. Si usted utiliza el apartamento 20 días, en esos 20 días usted no va a recibir unos chelitos, usted va a recibir quizá en base a los días que usted dejó libre. Y entre eso le van a hacer un cálculo, de los 20 unidades que se desfrejó, pero él más tenía 10 disponibles. Bueno, pues le corresponde el 10 en base a los 10 días. Exacto. Para que usted sepa. Porque si es así, yo voy a comprar las 100 unidades yo. Claro. La voy a utilizar yo y voy a dejar que las otras me paguen a mí. Eso no va a ser así. No. Eso sería en el mundo perfecto que todavía no ha llegado. Entonces, hermano, si va a llegar. ¿Hay algo que nos falta por completar? Bueno, el tema del pago. La forma de pago es sencilla. 20, Súper. 30, 50, usted se sabe esa. Y 3.000 20, de 30, bloqueo. 50 y 3.000 de bloqueo. 3.000 de bloqueo ahora, 15, 30 días usted complete el 20%, que nosotros se lo vamos a dejar aquí
cuáles son los montos, Sí, claro. el 30% durante la construcción y finalmente un 50% contra entrega. Entonces, esto está a tan solo 2 minutos. Cuando usted vea la toma de dron, yo le voy a dejar un paneo para que usted vea Cocobongo y usted lo podrá ver lo cercano que está. Señores, creo que esta es la oportunidad que usted estaba buscando, apartamentos desde los $125.900. Usted pudiese perfectamente comprar el primer nivel para que después no diga que yo lo estoy vendiendo el más caro o él le está vendiendo el más caro. Y puede funcionar el tercer nivel perfectamente. Correcto. A la gente le gusta su balconcito, no se lo voy a negar, pero si usted no tiene el fondo, pues, óigame, hágalo, pero no se quede fuera. No, algo también que cabe importante mencionar es que la entrega para la segunda fase, ya este está próximo a ser entregado, Sí. Para finales del mes de agosto, septiembre, Sí. va a ser la entrega de esto. Incluso ya la fase 2 tenemos el lanzamiento oficial ya las próximas semanas. Correcto, el jueves. Y la entrega sería para diciembre de 2024. Diciembre de 2024. Que nosotros, tú sabes que... Mediados 2025. Exacto. Esperemos que mediados 2025 y puede que quizás se extienda si no hay complicaciones finales de 2025. Es muy probable, aunque ellos sí apuestan a que diciembre de 2024 están terminando. Así Eso que es. señores, no queda más nada que agregar. Gracias por llegar hasta este momento del video. Le agradecemos todo el apoyo que usted nos da a través de cada video. Queremos seguir creciendo este canal, queremos llegar a los 100.000 suscriptores, así que cada vez que usted ve el video, comparte este contenido con alguien. Esto lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Hay veces que soy muy puntual en algunas cosas porque entendemos que si uno no pone el límite al ser humano, el ser humano entonces se extralimita. Todo esto lo hacemos con muchísimo amor y respeto siempre. Ningún cliente nunca podrá decir que quizá de una manera u otra lo irrespetamos porque creemos en eso, en el respeto, tanto del cliente hacia el agente inmobiliario como del agente inmobiliario hacia el cliente. Así que, señores, recuerden que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.